Dios les bendiga, hermanos. Les habla su hermano Ramón, su hermano en Cristo. Bendiciones para todos ustedes, hermanos del Ministerio Casesa y todo el que escucha nuestros mensajes diarios, que son de gran bendición para la vida de cada uno de nosotros. Alguien puede estar preparando un mensaje hoy y otra persona lo escucha y le va a decir que fue de bendición en su vida, o el simple hecho de preparar el mensaje ya es de gran bendición para cada uno de nosotros los que participamos de este privilegio. Gracias a Dios por tener estos mensajes para meditar en la palabra de Dios diariamente. Realmente es una bendición que podamos escucharlos y que podamos entender todas estas enseñanzas, guardarlas en nuestra mente y en nuestro corazón, hermanos. Antes de empezar, quisiera yo hacer una oración. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, Señor, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús, te damos gracias por este día. Este es el día que tú hiciste, nosotros nos alegramos y nos gozamos en él. Te pedimos que tú bendigas a todo Ministerio Casesa, Padre, en la ciudad de San Martín, al pastor César, al pastor Estelita, a cada uno de mis hermanos que están trabajando ahí. Te pedimos que tú los bendigas, Padre, que ángeles tuyos estén alrededor de ellos y los defiendan. También te pedimos por Ministerio Casesa en la Ciudad de México. Bendice a la pastora Nelly, a cada una de mis hermanas que están trabajando ahí, Padre, también. Dales sabiduría, dales paz, dales gozo, el gozo que tú das, Señor, la paz que tú das, que sobrepasa todo conocimiento. Guíanos y dirígenos en todo lo que hagamos, Padre, que trabajemos con amor, que trabajemos con sabiduría, que la gente dé testimonio del trabajo que nosotros estamos haciendo, que es un trabajo de bendición, que es un trabajo donde damos testimonio de que Dios está con cada uno de nosotros. Guíanos y dirígenos, Padre, para que nosotros estemos en ese camino de estar tranquilos y estar gozosos de que estamos dando testimonio de que somos hijos de Dios. Guía, Señor, al Ministerio Casesa en todo lugar, en la ciudad de Puebla, el Ministerio Shekinah, al Pastor Francisco también, guíalo y dirígelo, Señor, dale sabiduría. A cada uno de nosotros que trabajamos en el Ministerio Casesa y a toda persona que predica que Jesucristo es nuestro Salvador, que es el único abogado que tenemos delante de Dios, a cada uno de ellos, Señor, bendícelos y prospéralos en todo. Te damos la honra, Padre, y te damos la gloria en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén y amén. Y bueno, hermanos, hoy quisiera hablar sobre un, una epístola, una carta, que es la tercera carta de Juan, el apóstol. Es la tercera de Juan, el apóstol. Y voy a hablar en general de todo el capítulo. Tercera de Juan son tres cartas, primera, segunda y tercera de Juan. La palabra dice que los escribió el apóstol Juan. ¿Cómo sabemos? Porque el mismo autor dice o se identifica como el anciano. Está en segunda de Juan y tercera de Juan, él habla como que el anciano Agayo, ¿no? Ese fue en tercera de Juan, el que vamos a leer. También dice el anciano a la señora elegida y a sus hijos. Ahí habla en segunda de Juan, parece que se dirigía a una iglesia, pero al inicio de las cartas él se identifica como el anciano. Entonces nosotros sabemos que se identificaba así, que tradicionalmente es el apóstol Juan. Estos libros, estas epístolas, estas cartas se escribieron entre el año 80 y 95 después de Cristo. Y esta breve carta, que es de 15 versículos, 14 versículos en otras traducciones, pero solo son de un capítulo. Este es el segundo libro más corto del Nuevo Testamento. El más corto es Segunda de Juan y luego el segundo más corto es Tercera de Juan. Nosotros vamos a hablar hoy de Tercera de Juan. ¿Y qué vemos en el libro de Tercera de Juan? La preocupación que tenía el apóstol Juan con respecto a las influencias negativas o apóstatas que había en la iglesia. Vamos a leer un versículo que es el que él pone como referencia y que aplica hoy para cada uno de nosotros como cristianos. Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 11. Dice así la palabra de Dios en este día que
que Dios nos regala. Dice, amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Esa es la cita que pone el apóstol Juan aquí como una marca especial. También nosotros sabemos que en Santiago, en el capítulo 4, dice, versículo 17, dice también, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Palabras muy sencillas y que nosotros podemos entender. Nuestro discernimiento sabe cuando hacemos algo bueno, cuando hacemos algo malo, o cuando no hacemos ni lo bueno ni lo malo. Dice la palabra, que tu sí sea un sí y tu no sea un no, porque lo demás lo pone el enemigo. Entonces tenemos que estar muy atentos, y esa era la preocupación que tenía el apóstol Juan. Él escribió este libro preocupado, ¿verdad?, por la vida de cada uno de los hermanos que se congregaban, y primero elogia a Gayo, diciendo, felicitándolo. Después da un ejemplo de un hermano que tenía cierta autoridad ahí en la iglesia, Diótrefes, y da un ejemplo de la forma negativa como él trabajaba en la iglesia y cómo trataba a los hermanos, y luego vuelve a dar un buen testimonio acerca de otro hermano que se llamaba Demetrio. O sea que aquí el apóstol Juan le escribe a Gayo y le agradece su hospitalidad, se enoja o presenta su molestia respecto a la actitud de Diótrefes, y luego da otra vez testimonio acerca de Demetrio. Entonces, vamos a leer un poco sobre esta epístola, esta carta, pero el versículo principal es ¿verdad? Que no imitemos lo malo, sino que hagamos lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, dice la palabra, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Entonces, el destinatario de esta carta que hizo el apóstol Juan fue dirigido a Gayo, un hombre que se llamaba Gayo. No se sabe con exactitud si se trata de la misma persona que estaba en Macedonia, que la misma palabra lo cita en Hechos 19:29, o en Corintios también se habla de un Gayo. En Romanos 16:23 también se habla de otro Gayo, pero no se sabe con exactitud si es el mismo. Solo se habla aquí de que era el anciano Gayo, es el que habla aquí en la Biblia. ¿Y quién era el anciano Gayo? Era un hombre práctico, no solo tenía conocimiento de qué era la verdad, qué era la palabra de Dios, sino que además la ponía en práctica, la ponía por obra, y por eso él mismo promovía la palabra de Dios. Su vida se ajustaba al conocimiento que él tenía de la palabra, o sea, era congruente lo que él sabía de la palabra con la actitud que él tenía con los hermanos. Guardaba la verdad y la verdad le guardaba a él. Sí, cuando nosotros andamos en la verdad, dice la palabra que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Por esa razón el apóstol Juan quería verle pronto y le deseaba paz. ¿Qué nos enseña aquí la tercera carta del apóstol Juan? Nos enseña que por medio de la obediencia, si nosotros somos obedientes, vamos a llegar a conocer a Dios y vamos a tener una comunión con Él, y podemos llegar a ser como Él. Que en los últimos días o en los últimos tiempos van a surgir contratiempos y van a surgir personas que van en contra de la voluntad de Dios, ¿no? Hasta el mismo anticristo. Pero el amor de Dios que tuvo por nosotros se manifiesta a través, ¿no?, de cada uno de nosotros. Así que nosotros, por el amor de Dios, por el amor que nosotros conocimos que Dios tuvo por nosotros, así también nosotros debemos sacrificarnos por amor a Dios con todos los hermanos. Hay un pastor que se llama Darío Salas, y él dio un ejemplo, dice, por ejemplo, dijo, en el arca de Noé iban todo tipo de animales, y cuando los zorrillos que estaban ahí, así lo dijo de manera de broma, pasaban al lado de los elefantes hasta le lloraban los ojos, ¿verdad?, del olor que emiten los zorrillos. Pero ellos sabían que también eran escogidos por Dios y los dejaban que estuviesen ahí en la barca. Así también nosotros, todo el que llega a la iglesia, hermanos, es escogido de Dios,
Por lo tanto, nosotros tenemos que recibirlos y tratarlos bien y aceptarlos. ¿Por qué? Porque todos somos hijos de Dios. Todos vamos a la iglesia a recibir bendición de Dios. ¿Y qué es lo que quiere Dios que nosotros tengamos? Ahí lo dice en tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2, que todos seamos prosperados, ¿verdad? Dice la palabra, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. En eso debemos de pensar todos, hermanos, en que debemos de ser prosperados en todo, ¿no? Y bueno, aquí vemos lo que dice la palabra y dice, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Ahí le estaba hablando el apóstol Juan a Gallo. Dice, me dio gozo de oír buen testimonio. A nosotros nos debería dar gozo, ¿verdad? A los pastores, a sus pastores, a cada uno de mis hermanos. Nos debería dar gozo, nos deberíamos de regocijarnos cuando alguien viene y nos dice, no, el hermano, la hermana, la verdad, me han tratado muy bien, se ve que andan en la verdad. Y dijo el apóstol Juan en el versículo 4, no tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. No hay mayor gozo para un pastor o para alguien, ¿verdad?, que está encargado de una iglesia, que el oír que sus hijos andan en la verdad. ¿Y qué es la verdad? Pues andar bien en todo, no solamente individualmente, sino como iglesia, tenemos que andar bien, ¿no? Eso es lo que decía el apóstol Juan a Gallo. Cuando lo saludó, le dijo eso y elogió el trabajo de Gallo. Dice el versículo 5, tercera de Juan 5, dice, amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. Usted y yo, hermanos, cada vez que prestamos un servicio a los hermanos en Cristo, dice especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Hay gente que viene, ¿verdad?, buscando de Dios, nosotros tenemos que apoyarlos. Dice, nosotros pues, el versículo 8, tercera de Juan 1:8 dice, nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. ¿Qué es cooperar con la verdad? Dar testimonio de Dios. Si tú dices que amas a Dios y no acoges a los hermanos, no los tratas bien, etcétera, no estás dando testimonio de la verdad. Nosotros, después de que aceptamos a Cristo, hemos sido invitados para cooperar con la verdad. Jesucristo nos dijo que fuéramos por todo el mundo y predicáramos el Evangelio a toda criatura. ¿Qué es el Evangelio? Es la verdad. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nosotros tenemos que dar testimonio de Él. Y no podemos dar testimonio de que amamos a Dios si tratamos mal a nuestro prójimo, a nuestro hermano, a toda persona que viene a buscar de Dios. Si nosotros la tratamos mal, no estamos dando testimonio de que el amor de Dios está en nosotros. Y eso es lo que decía aquí el apóstol Juan. Primero saludó a Gallo y luego elogió el buen trabajo que había hecho Gallo, pero luego habla aquí, ¿verdad?, de un hermano que se llama Diótrefes. Y ahí él dice, ¿verdad?, que Diótrefes no estaba trabajando conforme a lo que la Escritura enseña, conforme a lo que la palabra nos enseña. Así que, hermanos, Diótrefes estaba lleno de orgullo y ambición. Aquí dice, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, hablando mal del apóstol Juan, ¿verdad? Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. La actitud de Diótrefes se refleja cuando nosotros nos desesperamos por el poder, cuando generamos necesidad de recibir honor y terminamos dominados por ya sea arrogancia
o por elogio personal. Diótrefes, aquí se habla de que Diótrefes no recibía a los misioneros que venían de Éfeso y amenazaba a los hermanos que estaban en la iglesia de expulsarlos si ellos los recibían. Él tenía como una posición ahí de dirigente y entonces eso le facilitaba ejercer esa influencia ahí en la iglesia. Y mucha gente sabía que él no estaba haciendo lo correcto, sin embargo, le obedecían. Diótrefes fue víctima de como de una enfermedad que se llama filoprimatosis, es decir, que tienen como desesperación por ocupar el primer lugar en la iglesia. Es cierto que nosotros debemos de tener esa aspiración sana, ¿no? Como dice la palabra, desear los mejores dones, desear, pero la palabra dice que el que quiere ser bendecido tiene que ser siervo. No llegamos a ocupar el primer lugar, sino que tenemos que ser siervos para que después Dios nos ponga en primer lugar. Así que nada justifica que nosotros nos desesperemos por ocupar un primer lugar, que era lo que hacía Diótrefes. Diótrefes se sintió como dueño de la iglesia. Él olvidó fácilmente que las ovejas son de Dios, que son del Señor, y necesitan ser pastoreadas, no manipuladas. Él decía, no, el que los reciba, los de Éfeso, también los voy a correr de aquí de la iglesia. Moisés, como ejemplo tenemos a Moisés que él pastoreó ovejas durante 40 años en el desierto, pero las ovejas las llevaba su suegro Yetro. De igual manera, las ovejas que están en una congregación no son nuestras, están prestadas y el dueño de todas esas ovejas es Jesús. Le caiga usted bien o le caiga mal el hermano que va a la iglesia, el dueño de esas ovejas, de cada uno de nosotros, es Jesús. Así que no podemos, como Diótrefes que abusó de poder y lo llevó a desconocer y a denigrar al apóstol Juan, ¿no? A hablar cosas malas del apóstol Juan. Habló mal de su autoridad. Llegó al extremo de calumniarlo de una manera mala. Entonces, eso es lamentable cuando gente o personas que están en la iglesia asumen la responsabilidad de algo en la iglesia, se transforman y llegan a pensar que ellos son los más importantes, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado de eso, que cuando nos den una posición de autoridad, no abusemos o no tratemos nosotros de llevar las cosas a nuestra manera. Tenemos que llevar las cosas como la palabra dice que debemos de llevarlas. Cuando somos autoritarios, asumimos nosotros una responsabilidad y nos transformamos y pensamos que todo gira en torno a nosotros y que los demás no cuentan. Eso fue lo que hizo Diótrefes. Él mostró orgullo, él mostró ambición de poder y como un liderazgo distorsionado, ¿no? Se generaron mentiras y chismes contra el apóstol Juan, su autoridad, ¿no? Diótrefes era altanero, pensaba que solo los que pensaban como él tenían la verdad y su conducta fue desleal con Dios, con el apóstol Juan y con todos los hermanos de la iglesia. Es malo no hacer el bien por nosotros mismos, pero es peor estorbar a los que están haciendo el bien, a los demás hermanos, ¿no? Entonces, estas advertencias y estos consejos que daba el apóstol Juan fueron enviados, ¿no?, en esta carta a Gallo y son aceptados cuando se habla la palabra con amor. Dice que sea la palabra sazonada con sal. Hay que seguir lo que es bueno, dice la palabra, porque el que hace el bien se deleita en eso y es nacido de Dios. Los malos, los malhechores, se pretenden hacer cosas vanamente y se jactan de conocer a Dios, pero realmente no lo conocen, porque dice la palabra que el que hace lo malo no ha visto a Dios. Hermanos, hermanas, si nos jactamos de conocer a Dios, debemos de amar a todos los hermanos de la fe. No podemos nosotros decir o jactarnos de que conocemos de Dios y no los amamos. No hay una unanimidad, no estamos unánimes, no los saludamos. Nosotros, si nos jactamos de conocer de Dios, tenemos que amarnos unos a los otros. No sigamos lo que es soberbia, no sigamos lo que es egoísmo, no sigamos ninguna mala intención, como lo hacía Diótrefes.
aunque el ejemplo sea dado por personas de alto rango o tengan alguna posición importante en la iglesia, nosotros debemos de ser seguidores de Dios y debemos de andar en amor según el ejemplo que dio nuestro Señor Jesucristo. Así que eso dice el apóstol Juan de Diótrefes. Primero elogió a Gallo, diciéndole que él actuaba conforme a la palabra. Después habló de Diótrefes, cómo se oponía a las cosas de la palabra. Y luego dio un testimonio, ¿verdad?, de Demetrio. Aquí vemos otro ejemplo de un hombre que sí llevaba el evangelio correctamente, que daba buen testimonio en las iglesias. Y ahí vemos, hermanos, que recibir un buen testimonio por otras personas, ¿verdad? No por nosotros mismos, es mejor que cualquier honra del mundo. Después de todo, de poco se habla bien, ¿verdad? Y es bueno que hablen bien de nosotros como un buen testimonio de lo que estamos haciendo en la congregación, en nuestra vida, etcétera. Todos los que tenemos o damos un buen testimonio, estaremos tranquilos, andaremos felices, porque nuestra conducta es buena delante de Dios. Cuando nuestra conducta es buena delante de Dios, nos van a elogiar ante Dios y ante los hombres. Nosotros debemos de estar preparados para dar un buen testimonio. Nuestro testimonio debe ser bueno y cuando nuestro testimonio es bueno, la misma gente va a decir del trabajo que nosotros estamos haciendo que es agradable para Dios. Nosotros debemos de, si hay alguna diferencia entre hermanos o hay algo que no nos agrada, la conversación personal, juntos, ¿verdad? Estar unánimes, ahorra tiempo y evita problemas. Y los errores que surgen, ¿no?, de diferentes situaciones se pueden arreglar cuando hablamos entre nosotros mismos. El mismo apóstol Juan dice aquí, dice, yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma. Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 13, dice, yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma, porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. Así que hay veces que es mejor hablar cosas que escribirlas, ¿verdad? Para que no se malinterpreten, para que no haya cosas que se piensen diferente. Eso es lo que le dijo el apóstol Juan a Gallo. Y luego les manda bendición, ¿verdad? Él da una bendición, les dice, la paz sea contigo, los amigos te saludan, saluda tú a los amigos, a cada uno en particular. Le pide que salude a cada uno de los hermanos en particular. Juntándonos nosotros con los hermanos en Cristo, hermanos, e imitando el ejemplo de Dios, tendremos nosotros paz interior y viviremos también en paz con los hermanos. Nuestra buena comunicación con el pueblo de Dios aquí en la tierra será grato delante de Dios, porque actualmente estamos aquí en la tierra, pero esa buena comunicación que tengamos con los hermanos aquí en la tierra será grata delante de Dios y nosotros seremos contados con cada uno de los hermanos en la vida eterna, porque Dios todo lo observa, Dios sabe cómo nosotros nos estamos comportando, Dios sabe cómo nosotros estamos tratando a cada uno de nuestros hermanos. Así que, hermanos, si decimos que amamos a Dios y todavía nos cuesta trabajo amar a los hermanos, tenemos que replantearnos, ¿no?, esta enseñanza que Dios nos da, que Él dice, ¿verdad?, que el primer mandamiento es amar a Dios con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, y también que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ese es el segundo mandamiento y Él dice que en eso se basa toda la ley. Así que si amamos a Dios, nosotros tenemos que amar también a nuestro hermano. Eso es lo que dice la palabra en muchas partes de la Biblia, en muchos libros. Así que tenemos que cuidar eso, hermanos, porque podemos decir que Dios es amor, pero si no amamos a nuestro hermano, ahí tenemos una deficiencia que tenemos que superar.
Primera de Juan 4:20, aquí mismo el apóstol Juan dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y luego dice Primera de Juan 4:21, y nosotros tenemos ese mandamiento, usted, yo, todos, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Hermanos, en muchas citas de la Biblia, en muchos libros, en muchas cartas de la palabra, se hace mucho énfasis en que amemos a nuestros hermanos. Dios nos está preparando aquí en esta tierra para que aprendamos a amar a nuestro prójimo, para que cuando venga, ¿verdad?, Jesús por nosotros, nosotros ya podamos convivir juntamente con Jesucristo. Pero ¿cómo vamos a convivir allá todos los que conocemos de Dios si no nos amamos unos a otros? Realmente esta es la enseñanza, ¿verdad? Que actuemos de buena manera y el versículo principal que nos enseña la palabra hoy es este. Dice, amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Eso de no ver a Dios es como para que nosotros meditemos en nuestra mente y en nuestro corazón. Si nosotros hacemos lo bueno, veremos a Dios. Eso dice la palabra. Así que, hermanos, esa es la exhortación. Nos invita, ¿verdad?, a que hagamos lo bueno, que amemos a nuestros hermanos, que seamos como Gallo, que seamos como Demetrio, pero que nunca seamos como Diótrefes, que él pensaba que lo que él hacía era lo correcto y lo que los demás les decían, nada tomaba en cuenta. Cuando nosotros estamos en una iglesia sabemos que llega gente de diferente educación, de diferente carácter, de diferente personalidad, y a todos los tenemos que recibir, porque ahí en la iglesia es donde venimos a aprender el amor de Dios y ahí es donde venimos muchos, vamos a cambiar, muchos vamos a ser bendecidos por lo que dice la palabra. Así que no podemos despreciar al hermano, como dice el apóstol Pablo, el que come carne no desprecia al que come legumbres. Hermanos, tenemos un gran trabajo, el principal trabajo es aprender amar a Dios y aprender a amar a nuestros hermanos, sea cual sea el testimonio que ellos den, oremos por ellos, tratemos de guiarlos en un camino de verdad, tratemos de soportarlos a unos a otros, dice la palabra, que nos toleremos unos a otros, aún los difíciles de soportar. Por el amor que yo tengo a Dios, ese amor me va a ayudar a poder tolerar a los hermanos que son difíciles de soportar, difíciles de llevar, porque ellos tarde o temprano tienen que aprender por el testimonio nuestro o por la palabra de Dios, que ese es el propósito de la iglesia, que todos los hermanos sean un cuerpo en Cristo Jesús, que todos se amen, que todos estén unánimes, juntos, en un mismo sentir para alabar y para bendecir el nombre, que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esta es la enseñanza, hermanos. Ojalá que esta enseñanza sea de reflexión para ustedes, sea de bendición y lo pongan por obra, lo pongan en su vida diaria, esta enseñanza, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. En muchas citas del apóstol Juan se dan, en muchas citas de las cartas del apóstol Pablo se dan, y en muchas otras enseñanzas que el mismo Jesucristo dio. Cuando le preguntaron cuál era el mayor mandamiento, él dijo, y el segundo es este, amar a tu prójimo como a ti mismo. En esto se basa toda la ley. Si tú quieres ser bendecido por Dios, tienes que trabajar y dar el mismo amor que Dios nos dio a nosotros para con nuestros hermanos. Tenemos que aprender a llevarnos con nuestros hermanos, tenemos que aprender a bendecir a nuestros hermanos, sea cual sea el testimonio que ellos den. Tarde o temprano, Dios nos va a pedir cuentas a cada uno de nosotros, porque sabemos que la salvación es personal, no es por grupo, es individual, y Dios nos va a pedir cuentas a cada uno de nosotros del trabajo que hemos hecho para su obra. Dios les bendiga, hermanos, que tengan un excelente día, que Dios los guarde.
Padre, te damos gracias por este día, te damos gracias por esta enseñanza. Bendice a cada uno de mis hermanos de Ministerio Casesa, a todo el que escuche este mensaje, también bendícelo, Padre. Guárdalo, Señor. Enséñanos, Padre, a amarnos como hermanos. Enséñanos a amarnos como si fuésemos, ¿no?, al prójimo, como si fuésemos uno mismo, Señor. Dice tu palabra que en el libro de Hechos que todos estaban unánimes juntos, en un mismo sentir, en un mismo pensar. Ayúdanos, Padre, a estar así, Señor, en todas las iglesias que te alaban, en todas las iglesias que te buscan, Señor, porque ese es el mensaje principal. El que no ama a su prójimo no puede decir que ama a Dios al que no ha visto. Señor, te pedimos que tú pongas ese amor en cada uno de nosotros, por cada uno de nuestros prójimos, de nuestros hermanos. Ayúdanos, Padre, a tolerarlos, ayúdanos a saludarlos, Señor, ayúdanos a convivir con ellos en amor, por medio del amor que nosotros te tenemos a ti, que ese amor nos ayude, Padre, para también que nosotros con amor convivamos con los hermanos, Padre. Esa es la mayor bendición que podemos tener. Dice tu palabra que si nosotros hacemos eso, vamos a ser bendecidos, vamos a ser prosperados en todo, como dice la palabra, vamos a ser prosperados en todas las cosas, tendremos salud y va a prosperar nuestra alma. Te damos la honra y te damos la gloria, Señor, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén y amén. Excelente día, hermanos.